Bienvenidos a Swift Dojo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué conocimientos necesitas tener como un iOS Junior para mejorar en tu trabajo actual o bien, si estás buscando un nuevo puesto, tengas mayores posibilidades de poderlo conseguir. Vamos a empezar con las primeras habilidades más esenciales. Empezaremos por las habilidades del tronco común. En el tronco común tenemos un gran rango de diferentes posibilidades. Empecemos por la programación orientada a objetos. Un junior en programación orientada a objetos debe tener claro cómo funciona un constructor y un destructor de una clase. También debe tener muy claro el concepto de herencia y en particular cómo funciona la herencia en Swift. Y también otro concepto fundamental que debe de comprender es el polimorfismo. Además, en mi opinión, creo que también tiene que haber cierto conocimiento de encapsulamiento. Y como podemos notar, son muchas de las habilidades que te enseñan en la universidad o en la escuela. Por lo tanto, son conocimientos con los que se espera que por lo menos ya tengas alguna especie de noción o bien que ya hayas trabajado con alguna de estas cosas. ¿Qué tiene que saber un junior para crear vistas? Un junior por lo menos debe saber manejar storyboards y saber auto layout, a lo mejor no muy a fondo, pero básico, poder crear vistas sencillas. ¿Ustedes considerarían que un junior tendría que saber implementar vistas a través de código? Creo que no, no necesariamente. Sería un plus, pero esa habilidad yo creo que ya sería más de semi-senior. Otra pregunta que tengo ¿es necesario que un junior tenga conocimientos de XIVs en este punto? Yo creo que sería muy recomendable que sí supieran utilizar XIVs, sobre todo porque es muy similar a la manera de trabajo con los storyboards, ya que ambos utilizan el Interface Builder. Además, como sabemos, existe ahora lo que es Swift UI. Sin embargo, aunque creo que es un buen plus que lo sepas, me parece que no hay demasiada demanda laboral como para utilizar Swift UI. Si lo quieres aprender por tu parte o si te llama la atención, creo que es un plus, pero definitivamente creo que no es necesario que sepas Swift UI, sobre todo hoy en día para conseguir trabajo. Sin embargo, es algo que en un futuro probablemente vaya a ser un requisito fundamental. Entonces, no lo dejes de lado, pero por ahora si puedes enfocarte en el Interface Builder o en Auto Layout, creo que sería mucho mejor para tu carrera. Cuando hablamos de UI Kit y componentes, hablo específicamente sobre tablas y collection views principalmente. En su opinión, ¿qué conocimientos debería tener un junior sobre table views o collection views? Sobre table views, debe saber cómo implementar el data source y el delegate. Y bueno, también el collection view, algo muy similar, pero sin tanta profundidad. Esperaría que sea capaz solito de hacer tablas o collection views sencillos. Tal vez no sea un experto en crear collection views complejas con flow layout o utilizando Diffable Data Source, pero que sí pueda crear collection views sencillos. Creo que algo que a lo mejor es bastante útil es que un junior también sepa diferenciar cuándo usar cuál. Si bien ciertos son muy parecidos en cómo se manejan algunos métodos, hay que saber o esperaría que un junior pueda tomar la decisión sobre si una vista debe ir con un table view o si es más conveniente ir con un collection view. Por ejemplo, si necesitas hacer una vista que necesite un scroll horizontal, deberías saber cuál componente utilizar. Algo que para mí también es muy importante es que un junior sepa manejar el controlador, que es lo que principalmente van a utilizar. Específicamente de View Controllers, ¿qué necesita saber un junior? Debe tener muy claro cuál es el ciclo de vida de un view controller, saber en qué momento se manda a llamar view did load, view did appear, view will disappear, etcétera. Conocer muy bien esos métodos. En mi opinión, creo que una cosa que debería entender un junior es la diferencia que hay entre frame y bounce. Ok, sí. Es una pregunta muy común en las entrevistas. Es una pregunta muy común en las entrevistas y además considero yo que algunos de los bugs que te pueden salir, sobre todo cuando estás empezando, probablemente pueden ser a que hay cierta complejidad o tal vez no se está entendiendo la diferencia que hay entre unos y otros. Entonces, definitivamente, si es algo, si has tenido algunos bugs de vista o algunas cosas que no te salen muy concretas, tal vez convendría repasar este tema de frame y bounce y saber cuándo utilizar qué o cuándo modificar cuál. En este punto, ¿qué esperaríamos que un junior sepa manejar de un navigation controller? Que sepa utilizarlos desde un storyboard, pero que también sepa utilizarlos desde el código, que comprenda bien qué es un push, qué es un pop, qué es el navigation stack, y creo que con eso. ¿Qué evaluarían que tenga que conocer acerca de UI views? Y por UI views trato de enfrascar botones, imágenes.
¿qué elementos considerarían que son necesarios que un junior sepa manejar? Debe conocer los métodos básicos, por ejemplo, cómo eh, asignarle un texto a un botón con el set title, por ejemplo. También cómo asignarle un action a un botón también. Claro, por código y por storyboard. Consideraría entonces que también deben saber manejar un UI label, un UI image view, y creo que además deberían saber manejar o saber utilizar cuando usar un UI view y un UI stack view. No obviando, por supuesto, algo muy común que es el UI text. Y esto involucraría que también tenga cierto conocimiento para poder manejar diferentes eventos. Por ejemplo, cuando un usuario tiene diferentes cajas de texto y va a pasar a la siguiente con el botón Enter, qué hacer, cómo hacer ese manejo, cómo manejar la interacción con el teclado, cómo manejar, por ejemplo, cuando quieres ocultar ciertos caracteres como son el password, por ejemplo. Esos son el tipo de cosas que yo esperaría que ya tenga cierto conocimiento sobre ello. Digamos que en un apartado extra, ¿qué sería algo que le daría puntos a un junior que tal vez no sea fundamental, pero que le daría tal vez más calificación para conseguir un trabajo? Yo creo que el uso de Tab Bar Controller, ¿Ok? hablando de vistas, dice un poco más en el Stack View, a lo mejor ahí sí sería un punto extra. Entonces, hablando sobre el ciclo de vida de una aplicación en iOS, ¿qué elementos considerarían que son los más importantes que debería conocer un junior? Que sepan eventos básicos o sea, no todos, pero eventos básicos del App Delegate y Scene Delegate. Entonces, en este punto todavía considerarían que a un junior aún no tendría necesariamente un manejo avanzado sobre diferentes partes del ciclo de vida, pero que por lo menos sepa diferenciar qué hacen y qué existen, supongo. Sí, correcto. De acuerdo, sí. Pasando a otro tema, hablemos sobre manejo de red. ¿Qué esperarían que sepa un junior respecto a hacer peticiones, por ejemplo? Yo esperaría que sea capaz de mandar a llamar con una función, una petición. Independientemente de cómo lo haga, lo tiene que poder hacer, ¿no? Puede ser con Alamofire o con URL Session. Aquí, en este punto, me gustaría mencionar que realmente URL Session es muy, muy capaz. Te permite hacer prácticamente todo lo que es Alamofire y no requiere el uso de una dependencia de terceros. Lo que sí he notado es que hay muchos puestos de trabajo donde te piden específicamente Alamofire. La verdad no entiendo por qué. Yo te recomendaría que aprendas a usar los dos, pero yo sí he notado que hay varios trabajos donde te piden específicamente Alamofire. Sin embargo, creo yo que es importante que puedas hacer manejo de peticiones usando URL Session. Entonces, en mi opinión, creo que ambas cosas están ok, pero en lo personal he visto muchas más oportunidades que usan específicamente Alamofire. Entonces, yo eso es lo que te recomendaría, es estudia los dos, pero enfócate tal vez en Alamofire si lo que quieres es un trabajo o el trabajo lo requiere. Un junior creo que debería tener conocimientos básicos de REST, debería de saber cómo interpretar la respuesta que te regresa el servicio, si está en formato JSON o si está en formato XML, por lo menos. Aquí igual hay empresas que tienen código viejo y usan pods que deserializan JSON. No se distraigan con frameworks viejos de serialización de JSON, porque ya no son necesarios. Sí, es correcto. De hecho, es un red flag si tienes pods que son muy viejos. Lo que yo te recomendaría es hacer lo posible por hacer la actualización y ir removiendo dependencias que ya no tienen ninguna especie de mantenimiento. Hablando específicamente de la persistencia de datos, ¿qué se esperaría que un junior sepa manejar en este punto? Yo esperaría que supiera manejar user defaults para almacenar información básica de la configuración de la aplicación y tal vez que tuviera conocimientos muy básicos de Core Data. Sí, muy básicos de Core Data y de Realm también. O quizá, si no conocen Core Data o Round, que sí tengan un conocimiento básico de cómo almacenar utilizando File Manager, hacer las operaciones básicas de CRUD, create, read, update, delete, y saber cuál utilizar en cada caso. En concreto, saber en qué casos no utilizar el user defaults. Ok, sí. Sí, correcto. Me agrada mucho eso que mencionas porque hay muchos juniors, o bueno, mucha gente en general que no sabe cuándo usar cuál y tiene demasiadas cosas en el user defaults por alguna razón. Entonces, creo que sí es importante que
se tenga no solamente el conocimiento de las herramientas en sí, pero también el saber cuándo utilizarlas y por qué utilizarlas. Creo que eso es algo que te va a servir indistintamente de si eres junior, semi-senior o senior. Es el simple hecho de que sepas las herramientas, sepas qué problema te resuelven y sepas específicamente cuándo utilizar una u otra. Ok, en el apartado de animaciones, ¿qué considerarían que deberíamos abarcar como junior? Como junior solo debe estar consciente de las animaciones que tenemos por default al navegar, las transiciones, sí, correcto. Yo personalmente consideraría como un extra, algo que te da puntos, pero que no necesitas saber. En mi opinión, deberías saber manejar animaciones muy básicas con UI View Animations. Y hay ciertos puestos de trabajo que te piden específicamente Lottie. Creo yo que no es tan difícil de implementar, pero definitivamente hay ciertos puestos de trabajo donde utilizan Lottie para hacer prácticamente todas las animaciones. Entonces, si lo puedes agregar a tu cinturón de utilidades, definitivamente te va a servir mucho para conseguir un trabajo. Claro, porque si en el proceso de reclutamiento te dejan un challenge, hacer una aplicación, utilizar animaciones en tu aplicación te dará puntos extras porque será más atractiva tu aplicación. En la experiencia que tengo con muchos desarrolladores, hay ciertos conceptos muy básicos de Swift que no se saben. Uno de ellos, por ejemplo, es structs versus clases. Si bien tal vez no es tan importante que sepas a nivel memoria cuál es la diferencia, sí es importante que sepas diferenciar cuándo usar un struct, cuándo utilizar una clase. Creo que eso te va a dar muchos puntos para la limpieza de tu código. Además, creo que debes tener cierto conocimiento de diferenciar un iflet de un garlet, saber qué significan, saber cuándo utilizar uno contra el otro, eso te va a dar muchos puntos. También es importante que por lo menos tengas cierta noción de qué sirven las variables del tipo weak. Y como punto extra, yo consideraría que si empiezas a utilizar un owned, definitivamente te van a ir colocando más como ese puesto de semi-senior. Definitivamente es algo que deberías dedicarle algo de tiempo en tu día para entender realmente cómo funciona ese tipo de variables. Y también creo yo que es importante que empieces a utilizar variables de tipo lazy y que por lo menos tengas cierto conocimiento de para qué sirven, cuándo utilizarlos. Y finalmente creo que una última cosa que te va a ayudar mucho es que empieces a manejar el concepto de closures. Si bien esos temas pueden dar pauta a hacer temas muy, muy complejos, temas de nivel más avanzado, por lo menos es importante que empieces a diferenciar qué hace cada cosa y para qué sirve. Eso te va a dar una gran ventaja, no solo para el trabajo, sino también te va a dar una gran ventaja para entender cómo funcionan los frameworks, cómo funciona realmente Swift bajo la manga, y eso te va a ayudar a resolver bugs que probablemente no sean fáciles de detectar por el mal uso del lenguaje. Definitivamente, mejorar tus habilidades como Swift en general te va a ayudar a UIKit, te va a ayudar a SwiftUI y en el futuro. En realidad, estas son las bases con las que se trabaja prácticamente todo en iOS. Otros conceptos muy importantes que debes de comprender son las extensiones, saber a qué le puedes aplicar una extensión. A lo mejor no saber crear tus propios protocolos, pero por lo menos saber, por ejemplo, que en UI Table View Delegate, que es un protocolo, ¿no? Y cómo implementar protocolos ya existentes. Hablando de patrones de diseño, es algo que da para muchos niveles de seniority, para muchas cosas, pero en este momento vamos a enfocarnos en patrones de UI. Entonces, en mi opinión, por lo menos un junior debería entender muy bien qué es MVC. ¿Considerarían que un junior debería conocer otro tipo de patrón? A lo mejor delegation, no tanto implementar delegation ellos, pero aplicar, cuando lo aplican con Table View, ¿no? Table View básico. Aquí podríamos poner singleton, pero con supervisión de un senior, porque como bien sabemos, el singleton se presta a malas prácticas. Podríamos inclusive llegar al antipatrón de mutable global state. Yo creo que con mucho cuidado el singleton. Quizá no un abstract factory, pero por lo menos un factory. Un patrón fundamental en iOS es el patrón de Target Action, que se utiliza mucho cuando conectas un botón en un storyboard a tu código. Estás utilizando un patrón de Target Action o cuando usas selectors. En mi opinión, un junior
Probablemente no le va a haber valor a las unit test, depende de cómo esté guiado, pero en mi experiencia la gran mayoría de la gente no se preocupa por unit test. En general, la gente en iOS no se preocupa de unit test, piensan que todo va a jalar a la primera y siempre bien. Entonces nosotros consideramos que unit test debe ser una habilidad esencial para todos los developers. Sin embargo, es entendible que un junior no tenga un manejo tan estricto de unit test. Entonces, por lo menos algo que me gustaría ver en un junior, a mí de forma personal, es que sepa las partes de un test. Bueno, por lo menos que sepa leer un test. Como extra, para mí sería bueno si tuviera al menos un acercamiento a unit testing, aunque sea básico. Sí, que por lo menos sepa que existen y para qué son útiles. Ahora abarquemos otro espectro de habilidades, como lo es Git. ¿Qué Sí. esperaríamos que sepa un junior de Git? Por lo menos qué es, ¿no? Sí, por lo menos que es, que sepa clonar un repositorio, que sepa hacer commits, hacer operaciones de push, pull y rebase. Como extra, saber hacer rebase y saber resolver conflictos. Creo que también esto no es extra, sí deben saberlo, es hacer ramas, crear branches. Aquí por manejadores de dependencias, ¿qué es algo que esperaríamos que se tenga? Yo creo que un junior debería poder instalar un pod con Cocoa Pods y ya, o sea, como extra a lo mejor le daría que supiera también usar cartas O Swift Package Manager. o sus Package Manager, sí. En este apartado me gustaría mencionar que si vas a aplicar a un puesto en concreto y viene listado Carthage o Swift Package Manager o Pods, específicamente trates de estudiar la utilización de estos manejadores de dependencias para que tengas mayores posibilidades de o que te acepten en el trabajo. Sí, siempre hay que tratar de ajustar nuestro perfil para el puesto que nos interesa aplicar. ¿Cuáles son las herramientas más comunes que te piden implementar de terceras partes? La más común, Firebase. La ya mencionada Alamo Fire también es Fire. bastante común. Si el puesto lo solicita, creo que Real también puede ser. También es súper común Kingfisher. Finalmente, me gustaría hablar sobre qué puntos extra te podrían ayudar a tener ese puesto que tanto te hace falta. Tener un buen manejo de la terminal es altamente recomendable. Te puede facilitar un montón la vida cuando estés clonando proyectos, instalando dependencias o usando Git. También diría que conocer expresiones regulares, saber cómo escribir expresiones regulares, podría ser algo muy útil en algún momento. Pues yo creo que deben conocer Stack Overflow, apoyarse en Stack Overflow cuando tengan dudas. Creo que también es importante saber buscar en Google y no es una broma. Justamente hay todo un tema de esto y pueden buscar Google Fu, que básicamente es la idea de poder ser bastante eficiente a la hora de hacer ciertas búsquedas y creo que entre más sepas utilizar Google o Bing o cual sea el buscador, te va a ayudar bastante a encontrar tal vez el problema que estás buscando. Otra de las cosas que al menos a mí me gustaría abarcar en esta parte es acerca de tu CV y muy en concreto, cuando tú te postulas a un puesto para cualquier trabajo, tienes que ser muy consistente en la información que estás dando. Quizá pienses que hablar de Android o si tienes experiencia en web te va a dar puntos extra. Esto no es así. Si vas a aplicar un puesto de iOS, tienes que poner toda la información relevante de iOS. Es irrelevante tu experiencia en Android, es irrelevante tu experiencia en web o en Windows o en lo que sea. Procura que tu CV sea limpio en el aspecto de que realmente solo traiga información que sea relevante para el puesto. De hecho, si aplicas para varios lugares, lo que yo te puedo aconsejar es que especialices el CV al lugar al que lo estés enviando. Si vas a tener una habilidad o digamos, un CV genérico, está bien, pero al menos tienes que tenerlo absolutamente claro que es para un puesto de iOS. Si empiezas a mezclar diferentes, ya que se asume que no tienes el expertise de, digamos, de los años de experiencia que estás poniendo en tu CV exclusivamente en la plataforma, sino que lo que va a pasar es que se entiende que esos años de experiencia que tienes se repartieron en todos los demás digamos, plataformas que hayas utilizado. Entonces, definitivamente, pule bastante bien el CV para que toda la información relevante, así sean proyectos escolares o sean proyectos extra o de gobierno, de pasatiempos, que sean relevantes para el puesto, por favor, eso sí, colócalos,
por favor coloca tus habilidades de ser autodidacta, de que te gusta aprender, si has tomado algún curso en Udemy o donde sea. Es súper importante que esa información sí la pongas, toda la información que sea relevante, por favor, colócala en tu CV y se te va a dar muchos, muchos, muchos puntos. Otra cosa que me gustaría mencionar aquí es que tengas ciertas soft skills y muy en concreto que sepas cuándo pedir ayuda, que sepas básicamente pedir tiempo. Si bien es cierto que muchas veces se te mete mucha presión para que salques a tiempo un feature o que, no sé, viene el deadline corriendo, que realmente tengas el valor de decir, ¿sabes qué? Este feature probablemente no va a salir en el tiempo esperado, probablemente va a haber algún retraso, que lo sepas hablar, que sepas levantar la mano, probablemente en tu trabajo te van a escuchar y van a tomar en cuenta lo que estás mencionando. Entonces, definitivamente creo que es súper importante que tengas esa capacidad de pedir ayuda. Además de esto, creo que también es muy, muy importante el hecho de que te informes por ti mismo, que trates de hacerle reflejar al reclutador que te interesa aprender, que tienes ganas de seguir aprendiendo, que si bien a lo mejor hay cosas que no sabes, que eres consciente de ello, pero que estás totalmente dispuesto a aprenderlo y que además es algo que te gusta hacer. Eso a la hora de un reclutamiento te va a dar muchos, muchos puntos porque hace notar al reclutador que tienes la mentalidad abierta de aprender cosas nuevas, de enfocarte a cosas que tal vez te va a requerir el puesto que no sepas ahorita, definitivamente te va a ayudar bastante para que el reclutador aprenda o haga cierta empatía con tu rol y de esa forma puedas conseguir el trabajo. Y hay otra habilidad que creo que es súper, 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 súper importante y es que sepas hablar inglés. El que sepas hablar inglés es fundamental. La verdad es que estoy muy sorprendido de cuánta gente en esta área no sabe inglés. Pensarías que es muy poca, pero en realidad es que la gran mayoría no sabe inglés. Y si tú quieres un puesto, aunque seas junior, senior, semi-senior, vas a tener un mundo más de posibilidades por el simple y sencillo hecho de saber inglés. No solo hablarlo, digo, no solo escribirlo, no solo escucharlo, pero sobre todo que lo puedas hablar. En el momento en el que tú lo puedes hablar, muchas, muchas, muchas puertas de trabajo se te van a abrir que te van a ayudar a conseguir ese trabajo extra. Muchas veces algunos puestos solo requieren que hables particularmente con ciertas personas, entonces tal vez no necesitas tener tanto expertise de inglés, pero por lo menos que puedas sostener una conversación, que te puedas dar a entender y que sobre todo puedas hablar de ciertos detalles técnicos que te puedan entender y te puedan escuchar. La realidad es de que en la industria no todos hablan muy bien inglés, entonces no tengas miedo. Lo importante aquí es solo que tengas la capacidad suficiente de poderte comunicar y eso es lo que va a hacer que tengas una mucho mejor oportunidad allá afuera. Sí, bueno, el tema del inglés, como comentas, es importante. Yo creo que es casi o hasta más importante que un título universitario. De hecho, en ninguno de mis trabajos me han pedido título, pero sí, sí el inglés. No todos tienen la fortuna de haber aprendido inglés, ¿no? Desde pequeños, pero sí se puede. O sea, no tengan miedo de equivocarse. Hablando inglés, solo equivocándote vas a aprender. Entonces, aunque no sea, su pronunciación no sea perfecta, no lo tiene que ser. Eh, Solo que se den a entender y todos los días hagan algo en inglés, algo que les guste, si no lo dominan y en verdad van a tener más trabajo, más chambas, las oportunidades son infinitas si saben inglés. Y yo creo que también es muy importante, incluso aun cuando apenas estás comenzando tu carrera tal vez, saber negociar, saber cuáles son los rangos de salario que puede ganar un junior para tampoco aceptar cualquier oferta, que tal vez por ser junior crees que mereces poco o que cualquier salario está bien para comenzar, pero la verdad es que no. De preferencia, aun cuando estás comenzando tu carrera, siempre debes de tratar de obtener salarios buenos, porque eso va a tener un gran impacto muy a futuro durante toda tu carrera, el primer salario o los primeros salarios que obtienes. Entonces, sí, yo creo que es fundamental saber negociar y conocer el mercado laboral. Otro de los puntos que me gustaría mencionar es que lo intentes. Probablemente no te vas a quedar en el primer puesto que encuentres o en la primera oferta que aparezca y eso no es malo, es algo normal. Cuando tú empieces a tener un proceso de entrevistas, probablemente vas a tener
que hacer más de una. En realidad es muy sabido en la industria que cuando tú quieres cambiarte de trabajo o quieres aplicar a un trabajo, tienes que aplicar a varios trabajos porque realmente el proceso de entrevistas es algo, pues un caso muy concreto, ¿sabes? Porque realmente las habilidades que se te preguntan en una entrevista no son necesariamente las habilidades que se van a demostrar en el día a día. Por lo tanto, es muy sabido que cuando tú quieres apostar a un nuevo trabajo, necesitas tener, digamos, cierto ritmo a la hora de poder llevar entrevistas. Entonces, inténtalo, no porque no te quedes en el primer puesto significa que hay algo mal o que tal vez, no sé, no cumpliste el rol. Si es el caso, sigue intentando, estás ahí tanto por LinkedIn, tanto CC o bueno, diferentes herramientas de búsqueda de trabajo. Entonces, definitivamente, inténtalo, no te deprimas, no te desesperes si no encuentras trabajo en las primeras oportunidades. Generalmente es algo que lleva tiempo, lleva semanas o incluso podría llevarte meses. Sobre todo si no tienes tanta experiencia, va a ser un poco más, digamos, tardado esta parte en tu carrera, pero definitivamente tienes que ser perseverante y encontrar esa oportunidad que realmente te va a abrir las puertas. Y finalmente hay un punto que me gustaría mencionar. Yo sé que este punto no va a aplicar necesariamente para todos, pero me parece un gran consejo el que trabajes mientras estudias. Es decir, si estás en tu último año de universidad o en el último semestre o estás próximo de salir, aprovecha la oportunidad de que aún no tienes la presión de que te quedaste sin trabajo y sin escuela para encontrar trabajo. Definitivamente, tómate algo de tiempo en tu último semestre, sobre todo los últimos semestres suelen ser mucho más ligeros que la demás carga en todo el ciclo escolar, en todos los años que han pasado. Entonces, si tienes la posibilidad de encontrar trabajo o de buscar algo en tu último semestre, definitivamente te va a ayudar a que en el momento en el que tú dejes de entrar, de estar en la escuela, realmente, inmediatamente tengas trabajo. Y eso te va a ayudar porque no vas a tener ningún espacio muerto entre que saliste de la carrera en el que encuentras trabajo. Entonces, definitivamente, si estás en la posibilidad de encontrar un trabajo, dedícate a estudiar. Tienes ya, en este video tienes diferentes puntos que puedes ir estudiando, de los que puedes aprender para definitivamente conseguir ese trabajo, sobre todo en esta etapa que sería tu primer trabajo, que es generalmente de los más difíciles. Entonces, definitivamente, si tienes la oportunidad, aplica a varios lugares, seguramente encontrarás algún lugar que quiera o que esté dispuesto a enseñarte lo que se necesita en esta industria. Ese será todo de nuestra parte y vamos a hacer un video donde vamos a recorrer estos mismos temas, pero para semi-senior y senior, entonces espérenlos. Vamos a hablar sobre las distintas cosas que tiene que saber cada seniority. Además de eso, tenemos un anuncio súper especial y es que estamos trabajando hoy en día en un curso, porque ustedes lo pidieron, un curso de testing, está cocinándose, está preparándose y próximamente les daremos noticias, entonces espérenlo. La verdad estamos muy entusiasmados por todo el feedback que hemos recibido. Definitivamente estamos muy emocionados. Vamos a hacer un curso que esperemos les va a gustar y que sobre todo va a ser la bomba. Así que sin nada más que decir, eso sería todo de nuestra parte. ¡Feliz código, cracks!